hemos andado contigo, Señor. Por sendas antiguas, sendas preciosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Gloria a Dios. Vamos a tomar en esta noche esta prédica como un tema de estudio bíblico. Vamos a irnos despacio, tranquilo, escudriñando los textos, las citas que van a ir saliendo para poder tener estudio bíblico. Aleluya. Y le he puesto a este tema en esta noche: somos hijos de Dios a través de su Hijo Jesús. Somos hijos de Dios a través de su Hijo Jesús. Porque solamente así, hermano, podemos ser hijos de Dios, a través de su mismo Hijo Jesús. Como dice ahí en Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso somos hijos de Dios a través de la persona de su Hijo Jesús. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a darle lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Gloria a Cristo. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una vez más el 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le ha conocido a Él. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, le damos las gracias por la bendición y el privilegio que nuevamente nos concede y nos bendice al permitirnos estar aquí en su casa, Señor. Venir a alabarle, a adorarle, a exaltarle, a declararle nuestro amor, nuestra fidelidad hacia usted, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido de su parte. Gracias por la fortaleza que hemos sentido, Señor, durante estos días, como fortalece nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra vida. Gracias por darnos esta bendición, Señor. Pido que su Santo Espíritu en todo momento tome control de mí en este lugar, Señor, y de todo lo que en este momento hay. Gracias. Le doy las gracias, Señor, en el precioso nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Siéntese, hermano. Somos hijos de Dios a través de su Hijo Jesús. Y como dice el apóstol Juan, por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. El mundo, hermano, tiene muchas opiniones
que se generan a través de los criterios, del pensamiento, de las ideas, de que por el hecho de que ser una persona existente, una persona que vive, como que de ahí se toma para tener una aval, una defensa y autodeclararse o definirse que tal persona, sea hombre o sea mujer, llámese a decir que es hijo o hija de Dios. Ese es el concepto que el mundo tiene, hermano. Sean o no sean cristianos, sean o no sean convertidos, por el hecho de ser personas, almas existentes, vivientes aquí en la tierra y en la vida, se adjudican y se avalan de este pensamiento que como creación que son, tienen a tender a decirse: yo también soy hijo o hija de Dios. Si usted le pregunta a alguien en la calle que no sea cristiana o cristiano y le dice: oye, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hija de Dios? Sí, claro, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. ¿Por qué tú crees que eres? Bueno, pues porque Dios nos creó. Pero en verdad, hermano, la gente no viene a ser hijo o hija de Dios hasta que no recibe a Jesús, el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador personal. Porque cuando Dios Padre y Jesús su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, los tres en conjunto, decidieron darle forma a este mundo, habiendo acabado todo lo que Dios hizo, Él dijo: entonces hagamos pues al hombre conforme a nuestra semejanza. Pero en ningún momento dijo Dios: hagamos pues a mis hijos, o hagamos pues a tus hermanos. No, Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza e imagen. Y es que existen muchas opiniones muy generalizadas en las personas, en la gente, con respecto al concepto de ser hijos de Dios, hermano. Por el hecho de decir que en Génesis 1:27 Dios dijo: hagamos al hombre, al ser humano, a la persona, un alma y un ser viviente. Ese es el concepto que el mundo tiene, pero no es así. La palabra dice ahí en Juan 1:12: mas a todos aquellos que le recibieron, el Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras la gente, la humanidad, no reconozca lo que el Padre nos envió para que con medio de Él, que es su Hijo, tengamos un acercamiento, mientras la persona no reconozca o no reciba a Cristo, en ningún momento puede declararse que es hijo o hija de Dios. Porque dice ahí: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué lamentable, hermano, para el pueblo de Israel, que Dios desde tiempo atrás, en tiempos del Antiguo Testamento, venía anunciándoles por medio de los profetas, por medio de Isaías, 1700 años atrás, antes de que llegara Cristo Jesús, que vendría al pueblo de Israel, hermano. Y ellos tenían esa profecía en expectativa, en la espera. Y cuando lo tuvieron allí, no lo pudieron reconocer que era el Hijo que Dios mandaba a la tierra, hermano. Cuando Él vino, dice que los suyos no le recibieron. Se refiere, hermano, a los judíos, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. No le recibieron, lo rechazaron, hermano. Fueron muy pocos aquellos que recibieron y reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Pero no todos. Por eso Juan, hermano, aquí dice: mirad. Juan le está hablando a todos aquellos que ya no son judíos, ni hebreos, ni de pueblo de Israel, sino aquellos que ya hemos venido a ser pueblo, iglesia, hijos de Dios, por medio de Jesús. Mirad, o sea, dice: date cuenta cuán grande fue el amor de Dios
para que seamos hijos hechos de Dios. Eso a ustedes no les pertenecía. Este amor de Dios a ustedes los gentiles no les tocaba, porque Dios había mandado a su Hijo primero a su pueblo. Pero al no querer el pueblo, hermano, hubo otros que sí quisieron, hermano, y esos hemos venido a ser nosotros. Por eso Pablo dice en Efesios: y ustedes gentiles que en otro tiempo no tenían acercamiento a Dios, han venido a ser cercanos por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, que por ese sacrificio ahora nosotros gozamos de este amor y de este privilegio de ser hijos de Dios. Porque solamente así, no hay otra manera ni otra forma. Somos hijos de Dios a través de su Hijo Jesús, y Jesús nos injertó para ser hijos de Dios a través de su persona. Por eso el apóstol dice aquí: mira, ¿te das cuenta cuál es el amor tan grande de parte de Dios, que seamos llamados hijos de Dios? Porque en ningún momento éramos hijos. ¿Se acuerda aquel pasaje donde aquella mujer vino de lejos a pedirle a Jesús que sanara a su hija? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Acaso el pan no es para los hijos? Dijo: sí, yo sé que es para los hijos, pero aún los perrillos se comen de esas migajas del pan que caen. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a su Hijo a su pueblo, y el pueblo lo había rechazado. Dice allí: mas entonces a todos aquellos que le recibieron, a los cuales no había venido, pero que le recibieron cuando vieron que los de él, los judíos, le habían rechazado, entonces él les da el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le habían recibido, habían creído en él y lo habían hecho Señor y Salvador personal. Y eso, hermano, nos ha bendecido a nosotros, que por el evangelio hermoso, precioso, que a través de él podemos ver que el mismo evangelio nos enseña un acercamiento para ir a Cristo, que son las buenas nuevas para acercarnos y hacernos hijos de Dios por medio de su Hijo. Y mucha gente cree y opina que todos somos hijos de Dios por el hecho de ser humanos, basándose en la creación que Dios hizo del hombre en Génesis 1:27. El origen de los hijos de Dios es en el sentido espiritual, hermano. La Biblia nos enseña de tres clases diferentes de hijos. Están los hijos de Dios, aquellos que le han recibido, como ahora declara Juan en este capítulo 3, versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se ha fijado que hoy el mundo nos dice: bueno, ¿y ustedes por qué se dicen hermanos? ¿Por qué son hermanos? ¿Y hermanos de por qué? ¿Y por qué? Pues porque somos hijos de Dios. Y si usted es hija de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿qué venimos a hacer usted y yo? Hermanos. Hermanos en la fe. Hermanos por la palabra. Hermanos porque usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y yo también lo he recibido como Señor y Salvador personal en mi vida. Entonces usted y yo venimos a ser hermanos en la fe. En la fe puesta en la persona de Cristo, que a través de él Cristo nos hizo ser hechos hijos y declarados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces venimos a ser hermanos en la fe. Entonces podemos ver que conforme a la palabra de Dios, los que han creído en Cristo y lo han aceptado como único y suficiente Salvador, estos pues son llamados hijos de Dios, convertidos a través
de esta fe que solo en el Señor Jesús podemos ser. A los hijos de Dios también se le conoce como los hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Dios vive, hermano, y vive para siempre. Somos hijos de un Dios que es eterno y que su reino no tiene fin y que Él es por los siglos de los siglos. Y qué hermoso que somos hijos de un Dios eterno, hermano. Por eso Él nos da una eternidad con Él. Por eso debemos de creer más en venir a ser hijos de Dios, porque sabemos que Él es eterno, hermano. Lamentable muchos para aquellos seguidores del profeta Mahoma, de aquel que tiene por Dios Alá, el cual no existe y es mentira, hermano. Y ellos, hermano, en esas enseñanzas falsas, engañosas y mentirosas, se mantienen, hermano, creyendo en ese Dios que murió, hermano. Es más, Alá no existe, pero Mahoma sí existió, pero Mahoma murió, hermano. Y esa fe es una fe que es hueca, que no tiene fundamento, que no hay sentido para apoyarse en eso. Cuando Mahoma murió, mas ¿sabe quién resucitó de entre los muertos? Cristo, hermano. Cristo. Por eso es fundamentada nuestra fe en la persona de Cristo. Por eso, hermano, aleluya, podemos decir con todo orgullo que somos hijos de un Dios eterno y que reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Los hijos del Altísimo, hermano, como dice allí en Romanos 9:26. Romanos 9:26. Vaya anotando estas citas. Gloria a Dios, para que luego las chequeé allí como los de Berea. Decían que cuando Pablo iba y les predicaba, los de Berea estaban atentos, anotando lo que Pablo hablaba y decía, y buscaban en la Biblia a ver si era verdad lo que Pablo decía. Así seamos como los de Berea, listos, prudentes, anotando. Dice allí, gloria a Dios, aleluya. Romanos 9:26. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que Pablo aquí habla, hermano. Gloria a Cristo. Vamos a darle lectura desde el 22. Dice así, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, está hablando de Israel, del pueblo judío, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Está hablando de los gentiles, a los cuales también han llamado a esto, es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ve, una profecía de Oseas hablando acerca, hermano, del pueblo, hermano, que dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente.
Es ahí donde se confirma, hermano, esta profecía hecha realidad, de que cuando Dios el Padre envió a su Hijo, los judíos le rechazaron y no le recibieron. Pero entonces en los gentiles se cumple esta profecía: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y eso somos nosotros. Dios por igual, al igual que a ellos los sigue amando, o todavía a ellos nos sigue también nosotros amando, pero ahora a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora sí le hemos recibido, no como ellos que lo tenían y no lo recibieron, hermano, lo rechazaron. Y gozamos de este privilegio, gozamos de esta libertad, gozamos de este gozo, hermano, en que tengamos la libertad llevar a cabo en estos días, en estos cultos, este servicio que honra, que glorifica, que alaba, que agradece, que reconoce, que exalta su nombre, hermano, por el hecho que Él en su amor y en su misericordia nos ha llamado a ser pueblo que no éramos pueblo, hijos que no éramos, pero que ahora somos hijos del Dios viviente. De ese Dios, hermano, usted tiene que estar orgulloso, orgullosa, de decir: yo tengo un Padre que me ama, el Padre celestial, el Padre que en su amor y en su misericordia envió a su único Hijo a darlo por mí, por el amor tan grande que a través de su Hijo Él me ha llegado y me ha llevado a ser hijo de Dios o hija de Dios. Solamente por Cristo Jesús. Si no es por Él, entonces ya no es por nadie. Por nadie. La gente católica le dice a la Virgen: Madre, Madre, Madre. Están ciegos, están cegados, no hay conocimiento de Dios, son ignorantes. Por eso se tienen que entender. Pero cuando una vez viene la luz, que es el Evangelio, y resplandece en sus corazones, la luz del Evangelio empieza a disipar toda oscuridad y toda tiniebla, y empieza a entrar el entendimiento de la palabra de Dios. Y es ahí cuando nos estamos dando cuenta, hermano, que ahora hemos pasado de luz, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Y somos hijos del Dios Altísimo. ¿Qué dice Lucas? Lucas 6:35. Gloria a Dios. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Una vez que hemos venido a ser hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, de la manera que Dios tiene estos rasgos de ser misericordioso y bueno y compasivo, así seamos para con los demás que no conocen a Dios y que no son hijos de Dios, hermano. Es de demostrar el amor de Dios que Dios ha puesto en nuestras vidas para amar a nuestros semejantes, como dice el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Demuestra de parte de ti ese amor para con aquel que no lo tiene. Muéstrale tu amor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto amor en tu vida cuando tú le tienes a Él por Padre y Él te tiene a ti por hijo, por hija. Demuestra el amor del Padre
hacia los demás. Por eso somos llamados hijos del Altísimo, hermano. No somos hijos de cualquiera ahí como los demás que dicen que tienen. No, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, del Dios eterno, del Dios que vive, del Dios de la gloria eterna, hermano, del que vive y vive para siempre. De Él, usted y yo somos hijos. También somos hijos del reino. Gloria a Dios. Mateo 13, 38. Mateo 13, 38. Aquí Jesús explica de la parábola de la cizaña. Donde hay hijos con el carácter de Dios, pero también hay hijos que no son de Dios con el carácter del enemigo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Así como hay hijos de Dios que honran, que alaban, que reconocen, que sirven, que adoran, que obedecen, que atienden, que guardan su palabra del Dios Altísimo, así también hay hijos rebeldes que son del diablo, hermano. Y muchos son los que están en este mundo, pero también muchos están dentro de las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo crecen juntos, hermano. Y casi se parecen las dos plantas, una de la otra. Y muchos están dentro de la iglesia como hijos, pero en realidad son hijos de cizaña del enemigo. Hijos rebeldes, con el espíritu y el carácter del diablo, hermano, que se levanta como un rebelde. Así hay dentro de las iglesias, de las congregaciones, mujeres y hombres. Porque es necesario, dice allí, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Está hablando de dos clases de hijos, tanto los que son justos, verdaderos, como los que son también falsos y rebeldes, que muchos están dentro de las iglesias, hermano, entre hombres y mujeres. Pero aquellos que son hijos del reino, hermano, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Por eso dijo Jesús: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. En aquel día me diréis, Señor, pero en tu nombre, diciendo soy hijo, te acepté, te reconocí, sí, hablaste en mi nombre, hiciste tantas cosas, pero ¿cómo era tu vida? No testificabas de mí, vivías tu propia vida. ¿Y qué les dijo? No los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Ve cómo puede haber tanto buenos como malos? Y muchos se declaran ser hijos de Dios.
No todo, como dijo Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. También hay hijos de luz, hermano, en Juan. Evangelio de Juan 12:36. Es necesario, hermano, porque así está escrito, que la cizaña y el trigo vayan creciendo juntos. Y en congregaciones y iglesias hay trigo, pero también hay cizaña. Juan 12:36. Dice en el 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que sean hijos de luz. Y Cristo, que es la luz, hermano, va a resplandecer en nuestras vidas, disipando toda aquella tiniebla, toda oscuridad que pudiese encontrarse en alguien, hermano. Él estaba hablando a los discípulos que tenían ese entonces a su alrededor, diciéndoles, aún por un poco está la luz entre ustedes. Es verdad. Mientras ellos estuvieron con Cristo y Cristo con ellos, Cristo alumbraba cada vez más su entendimiento, hermano. Les enseñaba muchas cosas. Pero al no estar ya más Cristo entre ellos, Él dijo, Él les dijo, entre tanto que tengáis la luz, creer en la luz para que seas hijos de luz. Entre tanto tienes la luz, sigue creyendo en esa luz para que sigas viéndote como un hijo de luz, un hijo del conocimiento de Dios. Porque hay muchos hijos, hermano, que no tienen conocimiento, que viven en la oscuridad y en tinieblas, creyendo sus propios pensamientos, ideas, criterios, maneras, estilos de vivir, hermano, y creen estar viviendo como hijos de Dios, pero no están viviendo como hijos de Dios, porque todavía muchas tinieblas, muchas dudas, incredulidades y muchas filosofías y pensamientos están operando todavía en la vida de alguien, hermano, aun cuando dice ser que es hijo o hija de Dios. Y cuando es hijo de Dios, la luz que es Cristo ha entrado al corazón, entonces va a ser luz, hermano. Sus obras, su hablar, su carácter, su estilo, su manera de comportamiento, de vivir, de andar, de vestir, va a dar testimonio de que la luz verdadera, que es Cristo, en verdad está en Él, para que entonces sea llamado hijo de luz. Y muchos dentro de las iglesias dicen que son hijos e hijas de Dios, pero en nada reflejan lo que es Cristo, en nada reflejan lo que es la luz. ¿Cómo puede llamarse un hijo de Dios o una hija de Dios si no refleja nada de Dios en su vida? El origen de los hijos de Dios se vive, se demuestra en un sentido espiritual y dando testimonio de la personalidad de Cristo en su vida. Hay diferentes hijos, hermano. Los que son de luz, los que son de tiniebla, los que son trigo, los que son cizaña.
y aquellos que son engendrados por Dios. Los hijos de ira, hermano, la Biblia nos enseña que estas personas que no han recibido a Cristo en su corazón son hijos de ira y están a condenación al vivir conforme a sus deseos carnales. Efesios 2:13. La Biblia nos enseña que las personas que no han recibido a Cristo en su corazón son hijos de ira y están en condenación al vivir conforme a sus deseos carnales. Y en Efesios 2:3 dice allí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mucha gente ahorita va siguiendo la corriente de este mundo, hermano, conforme al príncipe de la potestad del aire, a ese espíritu que opera, el espíritu del diablo, el espíritu engañoso, el espíritu que influye, que empuja, que lleva, hermano, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En lugar que el Espíritu Santo sea la guía, sea el que vaya iluminando nuestro entendimiento de vivir nuestra relación personal con Cristo, en lugar de que sea el Espíritu Santo, se están dejando ser impulsados y llevados conforme a ese espíritu que opera en el aire, el espíritu que es en los hijos de desobediencia. Y ese mismo espíritu, hermano, sigue influenciando en muchas mentes y pensamientos de hombres y mujeres, aún conociendo a Dios, siguen siendo impulsadas en sus deseos y caprichos pecaminosos de la carne. En lugar de dejar que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, guiando, impulsando, iluminando, hermano, obrando, llevándonos no por las corrientes de este mundo, sino por las corrientes de las profundidades del río de Dios, hermano, del conocimiento, para ir conociendo a Dios, al Señor, hermano. Miren lo que dice aquí Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y en la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de enseñanza, por estratagemas de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error, sino al contrario, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es que tiene que haber un propósito, tiene que haber en nosotros un deseo, un anhelo de ir edificándonos, hermano. Y no como lo dice allí, siguiendo la corriente de este mundo, el cual el espíritu engañoso del diablo a muchos los está llevando en una desobediencia, hermano. En los cuales también todos ustedes vivían en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad y los antojos y los caprichos de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese será aquel hombre, aquella mujer viéndose como un hijo o una hija de ira, arrastrado, llevado, influenciado
hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, de los caprichos y antojos y deseos que la gente quiere, hermano. Por eso hay muchos en las iglesias que no desarrollan, no crecen, no maduran, hermano, porque todavía se permiten ser empujados, no por el Espíritu de Dios, hermano, sino por los pensamientos y los deseos que todavía están ahí en el corazón. También nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero una vez que vimos que todo eso nos empujaba, hermano, para condenación y perdernos, hermano, dejamos de hacer eso para entonces decir, obedecemos al Señor y su palabra. También hay otros hijos más declarados que son hijos del diablo, hermano. La Biblia nos enseña que estos son aquellos que aborrecen el Evangelio y se oponen a él, a Cristo, como lo dice Juan 8:44. Cristo les dijo a los que se oponían a su palabra: vosotros sois hijos del diablo, porque queréis hacer las obras del diablo. Muchos no son hijos de Dios, muchos son hijos del diablo. Y Jesús mismo lo dijo ahí en Juan 8:44. Fíjese en este pasaje, hermano, cómo los escribas y fariseos se aferraban a declarar que eran hijos de Abraham, hijos de Dios. Pero Jesús, que conoce todo, les dijo: ustedes en nada se ven siendo hijos de Abraham, mucho menos de Dios. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Para empezar, Jesús estaba diciendo: en nada te pareces a Abraham, en nada. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les contestó y les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suya habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús estaba encontrando, hermano, que todos los líderes religiosos de ese entonces, escribas y fariseos, no ponían por nada en práctica la ley de Dios. Y para Jesús decir que eran hijos del diablo, hermano, es porque se dejaban arrastrar por enseñanzas de ellos mismos, aferrándose y sosteniéndose únicamente en pura filosofía, hermano. Por eso Jesús los encuentra que no eran de Dios ni de Abraham, porque ya se habían perdido, no habían puesto por obra las obras de Abraham, y ahora procuraban matarlo. Para procurar matar a alguien, hermano, es porque ya en la persona no está operando Dios.
está operando un espíritu que los impulsa y los doblega a poner por obra y por práctica todo pensamiento que no venga de Dios es del diablo. Porque mire lo que dice Santiago. Santiago dice: gloria a Dios. 3:13, Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contentación, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese era el tipo, hermano, de pensamiento y sabiduría que operaba en la vida de los religiosos y escribas y fariseos en el tiempo de Cristo. Porque si hubiera operado, hermano, la sabiduría que dice aquí Santiago en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después amable y benigna y llena de misericordia y de buenos frutos. Frutos que brillaron de ausencia en las vidas de todos aquellos, como los frutos que están brillando en la ausencia de muchos aquellos que dicen ser hijos e hijas de Dios y que no dan testimonio. Y en Primera de Juan, ahí donde estábamos, 3 del 8 al 10 dice allí: y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se conocen o se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es, hermano? Del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno. Fíjese hasta dónde se remonta Juan, hermano, hasta el Génesis, donde Caín mató a su hermano Abel, impulsado por el diablo, hermano. Nos da a entender que Caín era hijo del diablo y no de Dios. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. No se sorprenda, hermano, de todo aquello que usted vea dentro de las iglesias, donde hombres y mujeres, aunque digan ser hijos de Dios, hijas de Dios, si sus obras son malas en contra de usted, no es el Espíritu Santo que está obrando en su vida, es el espíritu del diablo, hermano. Porque lo lleva a hacer obras como las que hizo Caín. Y la Biblia nos enseña que estos son aquellos que aborrecen el Evangelio y se oponen a Cristo. Todo aquello que se levante y se oponga a Cristo, hermano, no es de Dios, es del diablo. ¿Y cuántos entre las iglesias se levantan oponiéndose, hermano, a la palabra de Dios?
Sí, pues Dios dice en su palabra esto y dice el otro, pero yo digo también esto y esto y lo otro, y yo pienso que así, yo opino que así. Bueno, ¿eres más grande que Dios? Así hay mucho dentro de las iglesias, de las congregaciones. La naturaleza de Dios, de los hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Él viene a ser verdaderamente Padre de aquellos que aceptan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos visto en Juan del 1, del 12 al 13, el cristiano es nacido de Él. ¿Y cuándo es nacido de Él, hermano? Cuando un hombre y una mujer ha abierto su corazón y ha reconocido que solamente a través de la persona de Cristo obtiene el perdón de su alma y la salvación. Cuando tiene ese encuentro personal con el Señor. Muchos hermanos dentro de las iglesias se hacen cristianos no habiendo nacido, hermano, de ese nuevo nacimiento. No habiendo experimentado, hermano, ese encuentro personal con Cristo, hermano. Muchos pastores bautizan a gente que no ha tenido ningún encuentro con Dios, hermano. Y muchos los que quieren es tenerla llena la iglesia de gente, hermano. Que sean muchos del montón, hermano. Que como dicen, la salvación es personal. Si él la pierde, pues la perdió porque quiso, hermano. No. La gente tiene que venir a un arrepentimiento genuino y verdadero con el Señor y reconocer que es pecador y que le pide perdón y que venga a su vida y que entre y que de allí lo haga una nueva persona. Y es ahí cuando el verdadero nacimiento, hermano, se palpa, se mira, se ve de ese hombre y de esa mujer que ha nacido de nuevo. Porque muchas iglesias están llenas de gente, hermano, que no ha nacido de nuevo y aún se dicen que son cristianas e hijos de Dios. No. Dice Juan 3 al 8, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que es espiritual, hermano. No puede entender, no puede conocer, no puede moverse, no puede vivir en el reino espiritual de Dios, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha experimentado ese encuentro personal con Jesús. Este nuevo nacimiento espiritual se efectúa cuando una persona ha creído real y sinceramente la palabra de Dios, habiendo aceptado a nuestro Señor Jesús como el Salvador y único suficiente personal en su vida. Voy a continuar para otro jueves, está muy extenso. Ya vamos a acabar. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Gloria a Dios. Dice en el 21, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, al Evangelio, a la palabra, mediante el Espíritu el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Fuimos renacidos, hermano, por medio de la predicación de la palabra, donde nos enseñaron que a través de Cristo, hermano, podíamos tener ese nuevo nacimiento incorruptible, no corruptible, incorruptible. ¿Qué es? Donde la persona, cuando se convierte a Cristo, su esperanza va a ser la eternidad y la gloria eterna, hermano, porque vino a ser hijo o hija de Dios por medio de Cristo. Y ahí en Santiago 1:18 nos dice: dice el 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva o todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, o sea el Padre, el Padre Celestial, Dios, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, el Evangelio, que a través de ella se nos anunciaban buenas noticias, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando Pablo había dicho: y vosotros que en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Y fue por la palabra, hermano, la palabra que tiene poder y la palabra que es vida, porque la palabra de Dios es vida, tiene aliento y soplo de vida, hermano, que da vida a aquellos que están muertos. Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Llámanos o visítanos al número y dirección siguiente: 428 Cedar Street, Walla Walla, Washington, código postal 99362, teléfono 509-529-1641 y 509-396-8866.